Mi nombre es Yolanda Lemus, soy egresada de la Maestría de Desarrollo Educativo y Social, soy psicóloga, ingresé en julio de 2010 y finalicé en 2012, me gradué en diciembre. Básicamente experiencias importantes en la maestría que tuve, la primera y la más grande, el trabajo en equipo. Logré conformar un equipo con mis compañeras, un equipo interdisciplinario con profesionales de diferentes ramas, que me permitió aprender, crecer profesionalmente, ver otros puntos de vista de esas otras profesionales, maestras, trabajadoras sociales, personas que estaban vinculadas a diferentes campos del saber y que me permitieron comprender diferentes temáticas, porque eso creo que fue una de las grandes cosas, como entender y leer a los autores desde diferentes perspectivas disciplinarias. Las ventajas y beneficios del desarrollo metodológico del programa creo que tiene muchas. El hecho de aprender a trabajar en equipo es muy importante, como lo dije anteriormente, porque le permite a uno ampliar su panorama profesional, su panorama personal, ver no solamente autores, sino ver diferentes puntos de vista, perspectivas que le permiten a uno una mayor y mejor comprensión de diversas problemáticas de la niñez, de la educación, de lo social, que son muy relevantes para el país, que son muy relevantes para el trabajo que, digamos específicamente, que yo realizo. Entonces creo que definitivamente esa es una de las grandes ventajas. La otra, el sistema de evaluación, que era bastante claro desde el principio, que le permite a uno no solo evaluarse a sí mismo, sino evaluar también a los docentes. El hecho de, digamos, de escribir, de revisar distintos autores, a partir de distintas preguntas, de casos, de defender puntos de vista que incluso podían estar en contra de lo que uno pensaba, pero eso le permite a uno precisamente conocer muy bien algo para saber si defenderlo o no defenderlo y por qué razones hacerlo. Entonces se hicieron diversos ejercicios que creo que en lo personal me ayudaron mucho a entender muchas cosas y todavía tengo muy claras muchas cosas que aprendí en la maestría y que me han servido en mi ejercicio profesional. Creo que las líneas de investigación de la maestría son importantes porque presentan diversas perspectivas. Está lo político, está lo social, está lo educativo, entre las cosas que recuerdo en este momento. Entonces creo que esas líneas le permiten a uno como hacer un proceso de investigación un poco más fortalecido, porque la línea lo que hace es que nos une intereses comunes de diversos profesionales y nos va como adentrando en el trabajo de los autores, y eso, digamos, también enriquece en la medida en que uno analiza esas diversas perspectivas con la orientación del maestro que está a cargo del proceso. Uno lee, discute, pregunta, duda, escribe, todo eso creo que es un ejercicio muy enriquecedor para el desarrollo del proceso, pues como la investigación principal que uno hace para graduarse. El apoyo brindado por el personal del CINDE y la pedagógica durante el proceso académico fue muy bueno. Por supuesto, lo que uno más siente todo el tiempo es el trabajo del CINDE, de los maestros, de lo que uno está como haciendo. Uno está siempre como, tiene a disposición a las personas, ellos están siempre ahí para contestar preguntas, para generar nuevas preguntas, para ayudar a mirar qué es lo que pasa con las dudas que uno tiene, para enriquecer el trabajo que en términos del texto escrito. Creo que todo eso pues definitivamente es una muestra de que en el CINDE uno recibe todo el apoyo, y además creo que una de las cosas más interesantes era el centro de recursos y todo lo que ofrece, los materiales, el estar siempre al día, sirve mucho.
tesis de doctorado, de maestría, muchas cosas que le sirven a uno a la hora de hacer investigación y de hacer no solo investigación, sino también como las diversas tareas que uno tenía dentro de la maestría. El proceso de acompañamiento de los docentes, pues como lo decía, siempre fue muy bueno. Resalto el trabajo de Patricia Briceño como directora de la línea de investigación, una mujer que hace preguntas, que escucha, que no es la que tiene la última palabra, sino que al contrario aprende de lo que los estudiantes dicen, que valida los conocimientos de las personas, que orienta, que cree, que da fuerza. Creo que ese es un gran trabajo y el de Patricia fue excelente. Yo realmente siempre le agradezco y le agradeceré lo que ella hizo por nosotros como equipo y bien particularmente por mí. Los docentes de la maestría pues cuentan efectivamente, eso sí, indudablemente con un altísimo estándar académico porque son investigadores, son personas muy formadas, son personas que tienen doctorado y no solo uno, a veces hasta 2 doctorados, 2 maestrías. Yo tuve un maestro así que toda la vida estaba estudiando. Y todos en general uno siente el dominio del tema, no solo por la exposición, sino como por el tipo de trabajos que ponen con los autores que lo ponen a uno a estudiar, a revisar, no solamente con esa opción, sino que dan muchas otras opciones que si el tiempo le da a uno, pues uno puede revisar muchas perspectivas y diversas investigaciones y autores alrededor de un mismo tema que permiten que uno pueda entender fenómenos, ampliar su perspectiva. Como psicóloga yo tenía una formación específica sobre el tema de desarrollo y entendí que el desarrollo es muchísimo más que eso, entonces creo que ese es uno de muchos indicadores que la calidad de los maestros en CINDE es magnífica. Efectivamente considero que es muy pertinente que uno, pues digamos, la formación que le da a uno la maestría para el trabajo, para el desempeño laboral, no solamente, por muchas razones. Primero, porque se ocupa como de formar en diversos aspectos, no solamente desde el escribir, incluso se preocupa porque la gente, si alguien no escribe bien al momento de llegar a la maestría, lo pueda lograr. Que utilice normas adecuadas de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, que uno conozca muchas cosas de lo que está pasando en el país y en el mundo y entienda diversos fenómenos sociales, políticos, económicos y educativos que inciden sobre las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Entonces yo creo que todo eso da como una gran posibilidad para aportar en el contexto donde uno se mueva laboralmente. Yo personalmente me muevo en el sector público y me ayudó mucho, realmente me dio muchos elementos que aplico normalmente, casi siempre, en lo que yo hago. Creo que lo del impacto en la vida personal y profesional, laboral, ya lo he mencionado, es muy grande. Yo, como le dije a alguien antes de empezar esta entrevista, fui muy feliz acá. Yo me gocé mucho la maestría, aprendí mucho, venía viernes, sábado y domingo a estudiar feliz, trabajaba muy duro, eso sí, me tocaba estudiar todos los días, pero feliz, absolutamente feliz de venir a aprender, a escuchar a los maestros, a los compañeros, a escribir, a reflexionar. Muy interesante, fue una experiencia absolutamente maravillosa. El programa tiene relevancia en el sector educativo, social, por supuesto que sí, lo mencionaba hace unos momentos. El programa es muy relevante porque da muchos elementos para entender lo que pasa con la niñez, lo que pasa con los jóvenes, lo que pasa con diversos grupos, con diversas sociedades que hay en nuestro país. El tener una maestría en desarrollo educativo y social, efectivamente por el título, y no solo porque es título, sino porque uno lo ve en la formación que es así, tiene efectivamente una relevancia muy grande para el trabajo en el sector educativo, en el sector social,
porque en el sector educativo, por ejemplo, lo que permite es entender diversas perspectivas que en algún momento incluso para mí eran desconocidas, como la educación popular, como la investigación, acción participativa, diferentes perspectivas de carácter cualitativo y cuantitativo, que le permiten a uno entender diversos problemas sociales y educativos desde distintas perspectivas. Tiene toda la relevancia precisamente por eso, como por ver no solamente diferentes enfoques, teorías, maneras de entender la educación, de entender los fenómenos sociales, incluso desde los organismos multilaterales, los organismos internacionales que trabajan, que tienen unos procesos de investigación e incluso de intervención en diversos países, y que, por ejemplo, le permiten a uno entender qué pasa con la educación desde África, pasando por España hasta llegar a nuestro país. O sea, una perspectiva mundial, una panorámica que efectivamente lo que hace es favorecer la comprensión, generar nuevas preguntas, mirar diversas maneras de entender la educación y sus fenómenos, de entender cómo lo que tiene que ver como con la niñez y la juventud en esos procesos pedagógicos, cómo enriquecerlos para formar de una mejor manera y obviamente con perspectivas críticas que dicen no a la escuela, por qué la escuela debería desaparecer, por qué no tiene sentido. O sea, creo que eso lo hace muy enriquecedor, desde perspectivas muy radicales hasta perspectivas mucho más, digamos, sencillas, por decirlo de alguna manera, pero que hacen que uno pueda entender el fenómeno educativo y los fenómenos sociales de una manera mucho más profunda desde toda su complejidad. ¿El programa de maestría es pertinente para el momento actual? Claro que sí. Este es un momento, yo hago esta entrevista justo cuando ha empezado el cese bilateral al fuego definitivo. Nuestro país está en un momento histórico, como lo sabemos todos los que somos colombianos, y creo que hay una cantidad de posibilidades para nosotros quienes trabajamos en el sector social, en el sector educativo y quienes hemos tenido este proceso de formación en la maestría. Tenemos mucho que aportar, podemos incluso desde entender el proceso mismo hasta obviamente todo lo que viene, todo el trabajo que empieza desde ahora con el tema del plebiscito y con el tema, espero yo, de la aprobación de los acuerdos. Entonces creo que sí es absolutamente relevante lo que está pasando y los elementos que nos da la maestría para este proceso que está viviendo nuestro país y que va a demorar varios años en salir adelante. Pues ¿cuál es la relevancia o pertinencia de que el CINDE haga parte de este programa de maestría? Para mí toda porque yo sentí siempre como estudiante de la maestría que pues el CINDE es, digamos, el principal protagonista. Sé que es un acuerdo con un convenio con la Universidad Pedagógica, pero el CINDE es el protagonista en términos de la formación de sus maestros, de todo el proceso de evaluación, de la facilidad con que nos presta las instalaciones, los recursos que hay, los pone a nuestra disposición. Yo personalmente fui beneficiaria no solamente como estudiante en las materias y los fines de semana, sino también cuando estaba haciendo mi tesis necesitaba espacios de trabajo, espacios de discusión, donde pudiéramos analizar en profundidad todo el tema que desarrollamos con mis compañeras y tuvimos toda la colaboración. Fue definitivamente un apoyo muy importante, entonces considero que digamos, el CINDE es protagonista en este proceso de la maestría. ¿Por qué elegí el programa? Yo había buscado varias opciones antes de decidirme por el CINDE. Conocí dos personas cercanas, una de ellas amiga mía y otra persona que fue una compañera de trabajo y jefe también, y me hablaban muy bien de la maestría. Cuando yo ya me metí a mirar las materias, las líneas de investigación, los docentes, incluso la entrevista misma, yo salí muy contenta y muy convencida de que esto era lo que yo quería y por eso me gocé los 2 años. Lo que yo decía hace unos minutos, me gocé absolutamente el trabajo en la maestría y todo lo que aprendí. Pues obviamente de esto se deriva que sí, que recomiendo mucho el programa, que
Obviamente en la medida en que uno tiene claro lo que quiere, en la medida en que uno tiene claro que va a venir un proceso de formación, de hacerse preguntas, de cuestionarse, de cuestionar a otros, de aprender a trabajar en equipo, creo que es una de las cosas más importantes. Uno tiene que tener claro cuando trabaja en CINDE que tiene que tener la disponibilidad para trabajar en equipo y todo lo que eso significa, aprender a escuchar, aprender a ceder, aprender a poner uno también sus puntos de vista en un momento importante, aprender a escribir en equipo, a producir en equipo, porque eso es una habilidad que necesitamos no solo para ser estudiantes, sino también una habilidad que necesitamos para desempeñarnos en todos los campos de nuestra vida y obviamente en el campo laboral y profesional. Entonces, por supuesto que recomiendo la maestría. Y el mensaje que yo le quisiera transmitir a los estudiantes, finalmente, pues creo que lo he mencionado a lo largo de esta entrevista, y es que esta es una gran oportunidad para aprender, para crecer, para entender, para ampliar el panorama, como lo digo yo en otros contextos, y considero que para todo lo que da y con el respeto pues que se pueden merecer otras entidades, realmente lo que uno paga como estudiante es poco frente a todo lo que aprende. Pues yo soy egresada de una universidad cuyos costos son bastante altos, entonces yo siento que lo que aquí aprendí fueron montones. Yo aprendí de mi universidad el programa muchísimo, pero aquí aprendí mucho y tuve la oportunidad también de pagarme mis propios estudios, ya no mis papás sino yo, y bueno, fue una experiencia muy buena, entonces absolutamente la recomiendo por todo.